¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto. Soy tu amigo y servidor Héctor Flores. El día de hoy traigo otra reflexión más de vida para ti. Espero que sea útil y que pueda ayudarte a tomar grandes y buenas decisiones. Si te gusta, compártela con aquellas personas que tú consideres que también les puede ayudar. Suscríbete a mi canal y sigamos haciendo de esta experiencia una experiencia grande y edificante. El día de hoy traigo para ti una reflexión y la reflexión es cómo combatir, cómo pelear con las personas que amamos. Todos los seres humanos estamos creados y fuimos creados para amar. Fuimos creados para ayudar y contribuir para las personas que amamos y para las personas que servimos, hacerlo con bien. Sin embargo, el ser humano tenemos dos cualidades. Conocemos el bien, pero también conocemos el mal. Tenemos actitudes positivas y también tenemos actitudes negativas. Tenemos actitudes bondadosas y tenemos actitudes maléficas. En esta dualidad, el ser humano tiene que ir desarrollando su diario convivir. Cuando nosotros amamos a una persona, no es tampoco limitativo que en un momento nos enfrentemos, a una situación en la cual tengamos que enojarnos y tengamos que salir de control. Eso se llama conflicto y se llama discusión. Podríamos poner mil ejemplos y de hecho nuestra vida está llena de mil ejemplos donde salimos mal con una persona que amamos. Pero el detalle es salir mal o reedificar la relación. Por supuesto, cuando se ama, se busca reedificar la relación. ¿Esto cómo se hace? Con dos elementos muy importantes que ya en otros videos he compartido. Reconocer cuál es nuestra esencia y segundo, el perdón. Ser héroes y haciendo un acto heroico, perdonar. Pero conociendo nuestra esencia y sabiendo el don de perdonar, conociendo bien el don de perdonar, tenemos ahora que ponerlo en práctica. ¿Cómo? Dialogando. Es la palabra la herramienta más poderosa para edificar o para destruir a las personas. Se nos ha enseñado a hablar, se nos ha alfabetizado, pero muy pocas veces se nos ha enseñado a ejercer el don del diálogo. Muchas de las veces cuando nosotros expresamos nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestras actitudes, las hacemos como dije hace un ratito, con actitudes buenas o con actitudes malas, dependiendo lo que habite en nuestro corazón y nuestro espíritu. Ya bien dice la palabra de Dios, que lo que entra de fuera no mancha al hombre, sino lo que sale de sus entrañas, lo que sale de dentro de él. Y es ahí lo que nosotros tenemos que aprender a trabajar, tenemos que aprender a desarrollar la capacidad de dialogar. Por lo tanto, cuando salgamos mal con alguien que amamos, cuando alguien nos decepciona o cuando alguien nos causa frustración, cuando alguien nos causa salir de nuestros cabales, ¿qué tenemos que hacer? Acribillar, matar o levantar y edificar. Por supuesto, en mi opinión, es levantar y reedificar. ¿Y eso cómo se hace? A través del diálogo. Las guerras más frías en la vida del hombre no son las que están escritas en los libros de historia. Las guerras más frías son las que se dan entre las personas que se enojan y se dejan de hablar.
puesto que ese silencio provoca frío, parálisis, ausencia, ignominia uno frente al otro. Hay relaciones que Dios construye, que Dios une y que Dios edifica para que el hombre no las destruya. Entre ellas es el matrimonio, la paternidad y la maternidad y la hermandad, el ser hermanos. También dice la Sagrada Escritura que quien encuentra a un amigo encuentra un tesoro. Por estas condiciones y por estas circunstancias, nosotros entendemos que edificar, que establecer una alianza de amor implica acciones muy importantes. En el diálogo debemos nosotros de tener en cuenta algunos requisitos muy importantes. En primer lugar, saber que un conflicto lo primero que provoca es odio, es rencor y es resentimiento. Cuando estés enojado, jamás busques resolver el problema lleno de sentimientos de sufrimiento, de dolor, de desesperación, de desconsuelo. Lo primero que tenemos que hacer es purificarnos. ¿Y cómo nos purificamos? Pues a través de la oración, a través de la meditación, a través de la reflexión y a través de el perdón. Una vez que hemos limpiado y que hemos dejado que ese momento de enojo y de encono se vaya, debemos de confrontar. ¿Y cómo confrontamos? Ojo, confrontar, no enfrentar. Enfrentar implica el hecho de que yo vaya con la persona y le diga todas las cosas malas que él hizo o que ella hizo en contra mía y lo mal que me siento por eso. Y con autoridad decirle que no lo vuelva a hacer. Eso es enfrentar. Confrontar es lo que yo propongo. ¿Qué es confrontar? Confrontar es ponernos en los zapatos del otro y comprender que así como él o ella ha cometido un error conmigo, yo los he cometido con ella o los he cometido con él. Es confrontar implica en tener compasión. Compasión pero firmeza. Dice la palabra de Dios que cuando tú estás enojado con alguien, necesitamos hablarlo, dialogarlo, decírselo. Porque cuando nosotros lo comunicamos, lo ayudamos a salvarse. Pero es en la confrontación muy importante utilizar la corrección fraterna. Saber que si yo le voy a decir con firmeza esas cosas que me hicieron sentir mal, se las tengo que decir no para lastimarlo, sino para junto con él o con ella llegar a un sano acuerdo. Y en ese sano acuerdo tomar otra vez la senda del camino. Nunca separarnos y dejarnos de hablar. Nuestros sentimientos los tenemos que ir desechando, sobre todo aquellos sentimientos negativos. Tercera condición importante. Primero, silencio, purificación. Segundo, dijimos confrontación. Tercero, empatía y caridad. La empatía y la caridad, ¿por qué es importante? Es importante que yo platique, que yo hable, que yo diga, pero también escuche, también reconozca lo que el otro siente y las explicaciones y razonamientos que me dan sobre cuál fue el proceder, pero sobre todo tener caridad. Y caridad significa hablar con la verdad. Nunca en un diálogo puede estar presente la mentira, porque la mentira es la estrategia más ruin para atacar a una persona y la mentira lleva a hipocresía. Si nosotros amamos, debemos de hablar con la verdad y debemos de tener un propósito de enmienda. Y en ese propósito de enmienda es saber que esa situación molestó al otro y la tenemos que corregir.
Entonces, la caridad es muy importante para dialogar, pero caridad con verdad y verdad con corrección fraterna. Y finalmente, reedificar, reconstruir. Saber que tenemos que volver a la senda del amor, que tenemos que seguir trabajando amándonos y no poner sobre la mesa jamás ese asunto que nos lastimó y tampoco guardarlo para en otra ocasión sacarlo y restregarlo en la cara. Recuerdo que en el año fulano de tal tú me hiciste esa cosa. No, eso ya no sirve. Si nosotros perdonamos, si nosotros reedificamos, las cosas que se platicaron se dejan en paz. Eso es muy importante que lo sepamos y que lo sepamos hacer. Ahora, lo que viene es lo más importante, ponerlo en práctica. ¿Y cómo se pone en práctica? Pues de una manera muy sencilla, pero muy compleja a la vez de ponerlo en marcha. Tenemos que trabajar en el crecimiento de nuestro ser, en el crecimiento de nuestro espíritu y en el crecimiento de nuestro amor propio. Bien dice la palabra de Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si no nos amamos a nosotros mismos y no hacemos un diálogo interior con nosotros mismos y ni siquiera podemos hacernos correcciones fraternas con caridad a nosotros mismos, ¿cómo es que queremos discutir con otros y llegar a un acuerdo? Muchas gracias y espero que esta reflexión te haya sido de utilidad. Espero tus comentarios para seguir mejorando. Hasta luego.